El sentido de este proyecto es el de entregarle a las autoridades que avanzan en la lucha contra este grave flagelo de la corrupción mejores y mayores instrumentos para que esta lucha sea mucho más eficaz. De tal manera que en el plano de medidas administrativas, de medidas del tratamiento penitenciario y de las propias sanciones y de la tipología de la criminología de la corrupción, podamos tener un conjunto de herramientas que puedan ser muy útiles a los fines de restablecer la ética tanto en el sector público como en el sector privado a través de la acción preventiva y de la acción disuasiva del derecho penal. Es mucho lo que hemos hecho hasta la fecha. Vamos a cumplir un poco más de 20 meses en el frente de la Fiscalía y en la acción determinante contra la corrupción hemos ya judicializado casi 2.000 personas en apenas estos meses. 624 funcionarios en ejercicio, 473 funcionarios de todos los órdenes nacionales y territoriales y 795 particulares, porque como se ha dicho y es una realidad y lo revelan las cifras de la judicialización, la corrupción toca por igual las puertas del sector público que del sector privado. En desarrollo de estas investigaciones hemos logrado identificar casos de corrupción que ascienden al 29 de mayo, que es el dato que he traído para este debate, a la cifra de 4.165.371 millones de pesos. Afectaciones a la función pública de este nivel que expropian recursos de la salud, del plan de alimentación escolar, que expropian recursos de la educación, etcétera, y que tanto daño le están haciendo a nuestra propia institucionalidad. Y tengo que referir muy especialmente el tema de la justicia. La justicia es el poder moral de una nación, es el poder de contención de un Estado. Y hay que reconocer que hemos evidenciado una degradación de los valores en este servicio público que se ha ido extendiendo por inacción del Estado y en la lucha contra esa forma de criminalidad que era necesario contener. Y esto ha significado que tengamos que avanzar en todos los niveles, en todas las corporaciones judiciales, en todos los tribunales por primera vez. Hay tribunales que por acción de la Fiscalía General de la Nación se han disuelto en sus salas, por ejemplo la Sala Penal del Meta en el Tribunal de Villavicencio, o lo que ha pasado con la Sala Laboral en Norte de Santander, o lo que ha pasado en Cartagena, en fin. Pero hemos empezado a encontrar nuevas prácticas de corrupción en el sector judicial al punto que a la fecha hemos judicializado ya 163 funcionarios del Poder Judicial, de los cuales tengo que lamentablemente reconocer, porque la labor de limpieza entra por casa, 90 de ellos son fiscales y funcionarios de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Pero en esta lucha contra la corrupción, la sociedad en su conjunto y las propias autoridades a veces tenemos unas decepciones mayúsculas, porque las penas no son condignas, porque los beneficios son muy amplios, porque el tratamiento y el curso de los procesos penales tiene una ritualidad y unos términos en tiempos para cada una de las etapas que no existen sino en un código de ángeles, eso no existe en la realidad. El Código
de procedimiento penal habla de unos plazos que en la realidad no se dan. Ayer, por ejemplo, tuvimos una profunda frustración en la Fiscalía General de la Nación, en el caso de la exgobernadora Oneida Pinto, en donde la ley establece, por ejemplo, que entre la audiencia de acusación y el inicio del juicio no pueden pasar más de 240 días. Y nos pasamos de los 240 días, pero no fue por culpa de la Fiscalía General de la Nación. Ese proceso, por ejemplo, estaba radicado en Albania, Guajira, donde no había ninguna garantía de imparcialidad para el buen suceso de ese proceso por corrupción que tenía nada menos que ver con el tema de la salud infantil en Albania. Un proyecto que costaba más de 18.000 millones de pesos y la Fiscalía presuntamente ha demostrado la existencia de una pérdida equivalente a 6.000 millones de pesos que habrían beneficiado a la indiciada. Era necesario pedirle entonces a la Corte Suprema de Justicia que cambiara de radicación este caso. Y claro, esos son trámites legales que se toman unos tiempos necesariamente. Ese solo trámite, mientras se logró la designación por sorteo de un juez de conocimiento en Bogotá, se consumió de los 8 meses posibles de que habla la ley, un poco más de 6 meses, y dio lugar a que la defensa tomara inmediatamente la iniciativa de pedir la libertad de la persona indiciada. Y eso nos está ocurriendo todos los días. En el caso de Interbolsa, que es un caso de corrupción de cuello blanco que afectó a tantos ciudadanos en Colombia, en la sola audiencia preparatoria, por acción de la defensa, por las triquiñuelas que se viven en los procesos judiciales, nos gastamos más de 2 años y medio en solo la audiencia preparatoria. A esto hay que pararle bolas y hay que tomar decisiones en el ámbito de la legislación que preserven la confianza ciudadana en esta lucha contra la corrupción, que eviten esa desolación colectiva que se produce cuando las personas ven que se comete un fraude de 6.000, 10.000 millones de pesos y las personas terminan en libertad al cabo de unos pocos meses, vuelven a su centro de operaciones y el legado que le entregan a sus comunidades es que corromper paga, porque miren que no pasó nada y que yo ya estoy en libertad, porque además en el colectivo social queda la idea que esas libertades que se producen con carácter transitorio hasta la condena son definitivas y que no pasó nada y que el pleito se acabó. No, por ejemplo, en este caso estamos citados al próximo 5 de julio para iniciar la audiencia preparatoria y tenemos todos los elementos materiales probatorios desde la perspectiva del ejercicio de la acción penal en Colombia para ser muy optimistas sobre la obtención de una condena, en ese caso, por ese nivel de defraudación que logró acreditar la Fiscalía General de la Nación. Las penas, en ocasiones, se reducen a una expresión que produce hilaridad entre la sociedad. Lo ideal es que hagamos una revisión general de las penas desde el punto de vista de la política criminal, pero mientras ello se produce, tenemos que reaccionar rápidamente frente a conductas que son oprobiosas y que tanto daño le están haciendo a la democracia en Colombia y a la integridad de los bienes públicos y de la prestación de los servicios en nuestra comunidad. Por ejemplo, un cohecho que se produzca o una concusión que se produzca en la calle con un policía de tránsito tiene la misma pena que lo que ocurrió en Odebrecht. Y por eso nadie puede llamarse a engaño que las sanciones sean irrisorias. Frente a una entidad de corrupción como las que hemos vivido en estos grandes casos, que ha tenido ocasión la comunidad de conocer en el último año y medio, pues lo que procede es que cuando se trate de
modalidades de corrupción que cuando menos producen un daño al patrimonio público de más de 100 salarios mínimos, cuando menos las penas se doblen. La sociedad no puede esperar nada diferente y esas son iniciativas que estamos poniendo a la consideración de ustedes. En el caso de la administración judicial, nosotros proponemos en el proyecto que hemos puesto a su consideración que haya lugar a un aumento de las penas cuando se trata de defraudación a los valores de la integridad de la administración de justicia, de carácter general. Y es necesario, por otro lado, considerar la existencia de algunas tipologías criminales desde el punto de vista de la corrupción que hoy no tienen asidero en el Código Penal colombiano. Por ejemplo, en el caso del testaferrato, quien lo creyera, no es punible el testaferrato cuando se trata de distraer la propiedad para diluirla frente a las autoridades por parte de los testaferros, cuando se trata de delitos contra la administración pública o contra la administración de justicia. Claro que en ese caso debe tipificarse también el testaferrato como lo estamos proponiendo en esta propuesta. El concierto para delinquir agravado. El concierto para delinquir agravado existe para todo lo que es la jurisdicción, la justicia especializada, el crimen organizado, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién puede creer que frente a estas estructuras criminosas que se han dado en organizarse sistémicamente para apropiarse de los recursos públicos, en Colombia la corrupción no da lugar al concierto para delinquir agravado? Esa es una precisión que tiene que hacer el Código Penal colombiano y no amerita ninguna espera adicional. Este instrumento es deseable y es fundamental de tal manera que las penas, en este caso, sean cuando menos de 8 años y vayan entre 8 y 18 años. Y todo lo que hemos venido encontrando en las grandes masas de corrupción son verdaderos conciertos para delinquir, en la justicia, en la administración pública, en la salud, en la educación. Pero la frustración es enorme cuando no podemos imputar el concierto para delinquir agravado. El interés indebido en la celebración de contratos ha sido un instrumento valiosísimo en la lucha contra la corrupción y en la integridad en las modalidades de contratación pública. Sería muy bueno que esa experiencia, que ya cuenta con decantada jurisprudencia, se pueda llevar a la administración por la vía del interés indebido en los actos administrativos, que es una figura que se conoce, por ejemplo, en el derecho comparado y que en el caso de Colombia no tiene ningún desarrollo y para lo cual propondríamos penas entre 80 y 216 meses. La utilización indebida de información privilegiada, ese es el más vulgar de los delitos de cuello blanco, como en el sector privado o en el sector público, haciendo valer información privilegiada que ha tenido o un funcionario o un directivo de una empresa privada, se apropia de recursos que le corresponderían a la sociedad en su conjunto, a empresas particulares, si se conociera ese tipo de información y no fuera de naturaleza privilegiada. Y esas normas que introdujimos en Colombia desde la ley 190 del 95, que daban lugar a penas privativas de la libertad, en Colombia se convirtieron en un hazmerreír, penas que son de meras multas y que por supuesto le restan todo poder disuasivo al derecho penal en materia de información privilegiada. Esta lucha es de todos y por eso no puede recaer solamente en las autoridades de control ni en los jueces. Necesitamos que los ciudadanos se apersonen también de esta lucha contra la corrupción. Y algo que parece muy curioso, uno pregunta, bueno, pero ¿por qué si los particulares conocían de estos delitos, nunca los denunciaron? La respuesta es muy sencilla,
Porque la omisión de denuncia de delitos contra la administración pública no es un delito en Colombia. Es decir, los particulares pueden saber que se están robando a la administración de justicia o a la administración pública y pueden guardar un sospechoso silencio porque hay un régimen de impunidad que cubre el Código Penal colombiano. Así como es obligatorio al servidor público denunciar la corrupción, tenemos que hacer una cruzada que comprometa a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos que tienen conocimiento de los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, en adelante, si ustedes tienen a bien y no los denuncian, serán objeto también de persecución penal, porque tenemos que crear esta solidaridad colectiva en la defensa de lo público y no afincarse solamente en los servidores públicos, que son los obligados a presentar esas denuncias ante las autoridades penales. La manipulación del reparto. La manipulación del reparto se ha convertido en una de las fechorías más ruines de la entrada al Poder Judicial. Eso es práctica cotidiana. Qué dolor tener que aceptarlo y tener que decirlo. En todas las jurisdicciones. Todo lo que hemos encontrado a través de agentes encubiertos que hemos, gracias al apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, llevado a las jurisdicciones, a los jueces de penas, a la justicia ordinaria, a la justicia laboral, etcétera, etcétera, y hemos encontrado todas unas estructuras criminales que facilitan el encauzamiento de las demandas hacia ciertos funcionarios públicos judiciales para asegurarles desde la entrada al sistema de justicia un resultado favorable a los pedimentos que hagan esos particulares y esos abogados corruptos. No puede ser posible que la forma de atacar hoy la violación al reparto judicial sea por vía de los delitos de naturaleza electrónica. Las imputaciones que hoy estamos haciendo no son por la tipificación del fraude en el reparto judicial, sino por el abuso en sistemas electrónicos, que resultaría increíble, al punto que si los repartos se hacen manuales en algunas jurisdicciones, no habría tipicidad o no habría forma de imputar esas conductas por la vía de la vulneración de los procedimientos electrónicos. Ahora bien, el favorecimiento entre nosotros no tiene ningún tipo de sanción cuando se trata de conductas que tienden a ocultar casos de corrupción en la administración pública o en la administración de justicia. Hay unos graves vacíos en los elementos de tipicidad en esta lucha contra la corrupción, que debo decirles con claridad, nos genera frustración en ocasiones, no solamente a quienes por delegación de la sociedad y del Estado ejercemos la titularidad de la acción penal, sino también frente a la propia sociedad, porque la sociedad que percibe que hay un ambiente de lenidad y en ocasiones de impunidad, termina concluyendo que corromper paga en esta sociedad, y lo que tenemos es que asegurar que a través del imperio de las leyes, del orden y de la autoridad, nosotros vamos a recobrar en Colombia el sendero de la integridad, tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, los beneficios que se establecen. El allanamiento a cargos genera un beneficio inmediato del 50%. Cuando uno tiene la plena prueba para condenar a un corrupto. Veamos el caso, por ejemplo, de la adjudicación de Ruta del Sol 2. Se pagó una coima de $6,5 millones. Eso está requete probado, eso no lo discute nadie en Colombia. La pena era de 10 años. La persona con las pruebas que teníamos. ¿Cuáles pruebas? Los pagos que salieron de Brasil, los SWIFT, los abonos en cuenta corriente del funcionario corrupto, los certificados
de la Procuraduría panameña que decían que el beneficiario de esos pagos era una sociedad panameña de propiedad del funcionario corrupto. Es decir, todo el trazo de la corrupción en el pago de la coima, con plena prueba, hubo allanamiento y la ley establece un beneficio del 50% de iure. La pena quedó en 5 años. Desde el punto de vista de la lectura social y de la lucha contra la corrupción, esto no puede seguir así. Si hubiéramos tenido esta ley antes, se hubiera aumentado la pena cuando menos al doble, que es lo que les estamos proponiendo, concusiones, cohechos, fraudes, etcétera, de más de 100 salarios mínimos, que haya un aumento en la dosimetría penal, sin tocar la dosimetría de base, porque eso debe ser objeto de un gran consenso de política criminal de Estado. Pero sí, cuando es tan oprobioso el delito, que se doblen las penas. En estos casos hay que hacerlo. Y que se allanen simplemente y tienen un beneficio de la mitad del descuento de la pena, sin siquiera haberle devuelto al Estado el enriquecimiento que obtuvieron. Eso es absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. Estas son normas que no existen hoy en Colombia. Entonces estamos proponiéndoles hoy a ustedes en la Comisión Primera de la Cámara que coadyuven estas iniciativas. Por ejemplo, en el allanamiento a cargos, solamente podrían llegar a obtener los beneficios si logran resarcir el daño causado al patrimonio del Estado. ¿De gratiniano esos descuentos se están dando en la sociedad colombiana? Así es, así está hoy vigente en el Código de Procedimiento Penal. Esto no puede seguir así, siendo así. Y algo que genera mucho desgano y mucho desconcierto, el tratamiento de la pena intramural. Se dice que hay que prohibir la casa por cárcel. Esa está prohibida en la ley, pero desafortunadamente hay una norma en el Código de Procedimiento Penal en la que nadie cae en cuenta, está en el artículo 78 del proyecto que hemos traído a la consideración de ustedes, que es el artículo 38G del Código de Procedimiento Penal, que dice que la ejecución de pena privativa de la libertad se cumplirá en la residencia cuando ya se haya cumplido la mitad de la condena. Entonces volvamos al caso de los 5 años, a los 2 años y medio para la casa. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley en Colombia. Hay que establecer claramente en los subrogados o en el tratamiento del cumplimiento de la pena por cumplimiento de pena parcial, que no hay lugar a esos tratamientos, así como lo establece el Código de Procedimiento Penal, para el concierto, para delinquir, para el terrorismo, para el lavado de activos, tampoco para los casos de corrupción. Y en consecuencia ese beneficio no existiría y no vamos a ver lo que vamos a ver próximamente, que al cumplimiento de los 2 años de la pena las personas están comiendo pavo en su casa en Navidad. La sociedad no tolera esto. Y es el estado del arte de las leyes en Colombia. Entonces hemos traído toda una estrategia sin producir grandes transformaciones, porque el Estado colombiano tendrá que generar ese consenso muy pronto para poner a nivel la política criminal del Estado frente a las realidades sociales, criminológicas del país. Tenemos que llegar a ese consenso, pero mientras tanto necesitamos rápidamente estos instrumentos para seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción en los niveles como hemos venido desarrollándolas en los últimos tiempos. Con esta breve presentación yo quisiera pedirle muy respetuosamente al seno de la Comisión Primera de la Cámara que ojalá pudiera acompañarnos con su aval, con su confianza, otorgándonos estos instrumentos para redoblar en los 2 años que nos quedan esta lucha contra la corrupción y entreguemos los mejores resultados en beneficio de la sociedad colombiana. Tiene la palabra el representante Germán Navas, luego el doctor Prada.